¿Se han preguntado alguna vez si el tiempo es una línea recta o un círculo? Yo, Miguel, solía creer en la primera opción, que la vida avanzaba sin mirar atrás, dejando un rastro de recuerdos que con el paso de los años se desdibujaban hasta convertirse en meros secos. Solía creerlo, hasta que la vida misma, con su ironía caprichosa y su infinita sabiduría, me demostró lo contrario. Me demostró que hay promesas tan antiguas, hilos tan fuertes, que ni la distancia, ni los años, ni el más doloroso de los adioses pueden romper. Soy Miguel, un hombre que ha vivido lo suficiente como para entender que algunas cicatrices nunca cierran del todo, y que algunos amores, por más que se intenten enterrar bajo capas de rutina y resignación, tienen la costumbre de resurgir como un brote obstinado en tierra árida. Hoy, al borde de lo que se siente como un abismo y un renacimiento al mismo tiempo, me encuentro reflexionando sobre lo que fue, lo que es, y lo que, contra todo pronóstico, el universo parece empeñado en que vuelva a ser. ¿Cómo empezar a contar una historia que no tiene un principio claro, porque sus raíces se hunden tan profundo en el pasado que se confunden con el origen de mi propia alma? Quizás deba empezar por ella, por Paula. Paula, el nombre que mi corazón susurra cuando cree que nadie lo escucha. La mujer que fue mi primer aliento, mi primer sol, mi primer todo. Pronunciar su nombre ahora, después de tantos años, es como abrir una caja sellada de recuerdos, donde cada uno de ellos brilla con una intensidad que el tiempo no ha logrado apagar. Su imagen, lejos de desvanecerse, se ha vuelto más nítida con el paso de los inviernos, más real, más presente. Y eso es lo que me aterra y me excita a partes iguales, su presencia, inminente, casi palpable. Nuestra historia no fue un romance de adolescencia pasajero. Fue el tipo de amor que los poetas inmortalizan, el que se siente predestinado, escrito en las estrellas mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran. Nos conocimos jóvenes, con la vida por delante, llenos de sueños y de una inocencia que hoy me parece casi irreal. Recuerdo su risa, clara como el agua de manantial, su mirada capaz de ver más allá de las palabras, directamente a mi alma. Recuerdo la forma en que su mano encajaba perfectamente en la mía, como si hubiera sido diseñada para ello. Éramos dos mitades de un mismo ser destinadas a encontrarse. Nos amamos con la pasión desbordante de la juventud, con la certeza de que nada ni nadie podría separarnos. Hicimos planes, tejimos futuros imaginarios bajo la luz de la luna, y nos hicimos promesas. Promesas que en ese momento sentimos que eran tan sólidas como las montañas. Siempre juntos, Miguel, me decía ella, con esa convicción que solo tienen los corazones puros, y yo le respondía con un beso, sellando cada palabra con la fuerza de mi propia promesa. Ingenuos quizás, pero ¿qué es el amor sino una gloriosa forma de ingenuidad? Nuestra conexión iba más allá de lo físico, más allá de las palabras. Había una telepatía silenciosa entre nosotros, una comprensión que no necesitaba explicaciones. Sabíamos lo que el otro pensaba con solo una mirada. Sentíamos la alegría y el dolor del otro como propios. Éramos inseparables, la envidia de todos. El ejemplo de un amor que parecía invencible. La gente nos miraba y veía la promesa de un felices para siempre, escrito en nuestros ojos. Pero el destino, o la vida, o quizás simplemente la cruel realidad, tenía otros planes. Un día, sin previo aviso, el mundo que habíamos construido con tanto esmero se derrumbó. No fue una discusión, no fue un desamor gradual, fue un evento, una circunstancia ajena a nuestra voluntad, tan devastadora que nos arrancó el uno del otro con la brutalidad de un rayo. Un golpe de realidad que nos dejó a ambos en pedazos, separados por kilómetros, por decisiones que no tomamos nosotros, por una fuerza mayor que nos superó. El recuerdo de ese día es un agujero negro en mi memoria. Solo quedan sensaciones, el frío en el pecho, el sabor amargo de las lágrimas, la incredulidad de verla partir, de verla alejarse, llevándose consigo no solo su presencia, sino también una parte esencial de mí. La herida que dejó su partida fue profunda, tan profunda que pensé que nunca sanaría. Durante años, caminé por la vida como un autómata, cumpliendo con mis obligaciones, sonriendo cuando era necesario, pero con un vacío inmenso donde antes habitaba la luz de Paula. Intenté seguir adelante, lo juro. Conocí a otras personas, intenté reconstruir mi vida, pero nadie, absolutamente nadie, lograba llenar ese espacio. Era como intentar encajar una pieza de rompecabezas de otra forma. Nunca encajaba del todo. Siempre había un hueco, un recordatorio constante de lo que había perdido. Es posible que un corazón siga latiendo con la misma fuerza,
¿Por alguien a quien no ha visto en décadas? Yo diría que sí, porque mi corazón nunca la olvidó. Mi mente intentó hacerlo, mi rutina lo exigió, pero el corazón tiene su propia memoria, una memoria que no se rige por el calendario. A lo largo de los años, su recuerdo se transformó. De una herida abierta pasó a ser una cicatriz que dolía en los días de lluvia, en las noches de soledad, en cada aniversario de nuestra separación que solo yo recordaba. Me preguntaba qué sería de ella, dónde estaría, si habría encontrado la felicidad que yo no había podido encontrar sin ella. Deseaba que así fuera, egoístamente, aunque la idea me desgarrara. Siempre quise su bien, incluso si ese bien significaba su ausencia en mi vida. Y así, los años pasaron. Las canas comenzaron a aparecer en mi sien. Las arrugas se marcaron alrededor de mis ojos, testigos silenciosos del tiempo y de las batallas libradas. La vida siguió su curso, inexorable, trayendo consigo nuevas alegrías y nuevas tristezas, pero ninguna tan intensa como las que viví a su lado, y ninguna tan desoladora como su partida. Me resigné a la idea de que Paula sería siempre un hermoso capítulo cerrado de mi vida, una melodía inconclusa, un sueño lejano. Nunca imaginé volver a verla. Esa frase, que ahora es el título de esta historia, era una verdad inmutable en mi mente, una verdad que me protegía de la esperanza, de la ilusión, de la posibilidad de volver a sentir ese dolor o esa dicha con tal intensidad. Pero el universo, como bien lo dice el dicho, no olvida promesas antiguas y tiene una forma peculiar de recordarnos que no somos los únicos arquitectos de nuestro destino. A veces, cuando menos lo esperamos, cuando creemos que ya hemos aceptado nuestro camino, el universo mueve sus fichas, reorganiza el tablero y nos presenta una jugada que nunca vimos venir. Todo comenzó con un rumor, una pequeña chispa de información que llegó a mí a través de una conversación casual, casi insignificante. Un nombre, su nombre, pronunciado por una voz ajena, en un contexto que me pareció tan improbable que al principio lo descarté. Paula, dijo alguien, y mi mundo se detuvo. Mi corazón dio un vuelco, un salto brusco que me dejó sin aliento. ¿Podría ser, después de tanto tiempo? No. Imposible, una coincidencia seguramente, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, y una vez que esa semilla germina, es imposible detener su crecimiento. Empecé a indagar con una mezcla de miedo y una esperanza que creía muerta. Cada pequeña pista, cada fragmento de información, se sentía como una descarga eléctrica, y lentamente, dolorosamente, la imagen empezó a tomar forma. Los detalles coincidían, la ciudad, las circunstancias. Era ella, era mi Paula. La noticia me golpeó con la fuerza de una ola gigantesca, arrastrándome a un mar de emociones que creía haber superado. La alegría se mezcló con el pánico, la nostalgia con la incertidumbre. ¿Cómo reaccionar ante una revelación así? ¿Cómo se prepara uno para reencontrarse con el amor de su vida después de una eternidad? Mis noches se volvieron insomnes, pobladas por recuerdos vívidos de su sonrisa, de su voz, del tacto de su piel. Cada rincón de mi casa parecía cobrar vida con su memoria. El aroma de un café, una canción en la radio, el simple reflejo de la luna en mi ventana, todo me la traía de vuelta, no como un fantasma, sino como una presencia real, inminente. Y entonces llegó el día. No fue un encuentro planeado. Fue una de esas casualidades que solo el destino puede orquestar con tal maestría. Yo estaba en un lugar que no solía frecuentar, absorto en mis pensamientos, con el corazón latiéndome a un ritmo inusual, como si presintiera algo. Y de repente, al levantar la vista, la vi. Estaba allí, a unos metros de mí. El tiempo había dejado su huella en ella, como en mí. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, un matiz diferente en su cabello, pero su esencia era inconfundible. La forma en que sostenía la cabeza, la elegancia de sus movimientos, la chispa en su mirada que incluso a la distancia reconocí. Era Paula. Mi respiración se detuvo. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El ruido, la gente, todo. Solo existía ella y yo, y los miles de kilómetros de tiempo y distancia que nos separaban, y que en ese instante se hicieron añicos. Sentí un torbellino de emociones, incredulidad, asombro, una punzada de dolor por todo lo perdido y una oleada de amor tan poderosa que me dejó sin aliento. ¿Qué debía hacer? ¿Correr hacia ella? ¿Esconderme? ¿Pretender que no la había visto? ¿Cómo se saluda a un amor que creías muerto? Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, en ese preciso momento, el tiempo dejó de ser una línea y se convirtió en un círculo perfecto. Las promesas antiguas,
las que creímos olvidadas, las que el universo nunca dejó de lado, resurgieron con una fuerza inquebrantable, y en su mirada, en la profundidad de esos ojos que una vez fueron mi universo, vi el mismo asombro, la misma incredulidad, el mismo torbellino de emociones que me estaba consumiendo. Ella me reconoció, lo supe, y por primera vez en décadas, sentí que mi vida no estaba escrita, sino que estaba a punto de empezar de nuevo. La pregunta que flotaba en el aire, entre nosotros, tan palpable como el aire que respirábamos, era simple y aterradora. ¿Qué haríamos ahora con esta segunda oportunidad que el destino, caprichoso y sabio, nos había entregado? Ella me reconoció, lo supe, y por primera vez en décadas sentí que mi vida no estaba escrita, sino que estaba a punto de empezar de nuevo. La pregunta que flotaba en el aire, entre nosotros, tan palpable como el aire que respirábamos, era simple y aterradora. ¿Qué haríamos ahora con esta segunda oportunidad que el destino, caprichoso y sabio, nos había entregado? Mi corazón, que creí petrificado por el paso de los años, latía con una furia inusitada, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en un solo instante. El aire se volvió denso, cargado con el peso de los recuerdos, de las palabras no dichas, de los sueños rotos y de una esperanza que se negaba a morir. Mis ojos, anclados en los suyos, buscaban respuestas, una señal, cualquier cosa que me dijera que no estaba soñando, que esta visión no era una cruel jugada de mi mente. Ella, por su parte, tenía una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, melancolía y algo más, algo que se parecía a la misma chispa de reconocimiento que me consumía. El mundo a nuestro alrededor seguía su curso, ajeno a nuestro drama personal. Las voces, la música ambiental del café, el tintineo de las tazas, todo era un murmullo distante, un telón de fondo borroso para la escena principal que se desarrollaba entre nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos, suspendidos en el limbo de un reencuentro imposible? ¿Minutos? ¿Una eternidad? Finalmente, fue ella quien rompió el hechizo, con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, una leve inclinación que parecía invitarme a acercarme o quizás a huir. Mis piernas, que hasta ese momento se sentían como plomo, obedecieron a un impulso que venía de lo más profundo de mi ser. Un paso, luego otro. Cada zancada era un viaje a través del tiempo, un puente que cruzaba décadas de ausencia. Me acerqué a la mesa donde ella estaba sentada, una pequeña mesa redonda junto a la ventana, bañada por la luz tenue de la tarde. El olor a café recién molido, a vainilla y a un suave perfume floral que de alguna manera me pareció familiar, me envolvió. Era su aroma, o al menos una versión madura y sofisticada de aquel que una vez había amado. Paula, logré pronunciar, mi voz apenas un hilo, ronca por la emoción y la falta de uso de ese nombre en tanto tiempo. Era un nombre que había guardado en el santuario más íntimo de mi memoria, un eco de un pasado que creí sellado. Ella se puso de pie lentamente, sus ojos nunca abandonaron los míos. Había una delicadeza en sus movimientos, una gracia que el tiempo no había podido borrar. Su mano, una mano que recordaba suave y pequeña, ahora mostraba la sabiduría de los años en las finas líneas que recorrían su dorso. Se extendió hacia mí, no como un saludo, sino como una ofrenda, una invitación silenciosa. «Miguel», respondió su voz. «Oh». Su voz era más profunda, quizás un poco más grave, pero conservaba esa melodía particular que siempre me había hipnotizado. Era la misma voz que me había susurrado promesas bajo la luna, que me había reído al oído, que me había llamado en mis sueños más solitarios. Nuestras manos se encontraron, un toque suave al principio, luego nuestros dedos se entrelazaron con una naturalidad que desafiaba la ausencia de años. Una descarga eléctrica recorrió mi brazo, una corriente cálida que despertó cada nervio dormido en mi cuerpo. No era solo un contacto físico, era un reencuentro de almas, una confirmación de que la conexión entre nosotros nunca se había roto, solo había estado latente. El mundo real irrumpió de nuevo por un segundo cuando un mesero pasó a nuestro lado, pero yo apenas lo noté. Mis ojos estaban fijos en los de Paula, buscando en ellos la historia que habíamos vivido y la que quizás aún nos esperaba. «No, no puedo creerlo», dije, mi voz aún temblorosa. «Nunca imaginé volver a verte». La frase, que era el título de mi propia incredulidad, sonó casi patética en el aire. Paula sonrió, una sonrisa pequeña, teñida de una dulzura agridulce. Era una sonrisa que conocía, que había memorizado, pero ahora venía acompañada de una nueva capa de experiencia, de vida vivida lejos de mí. «Yo tampoco, Miguel. Es increíble. ¿Qué haces aquí?». La pregunta era tan simple, tan cotidiana, y sin embargo, contenía un abismo de implicaciones. ¿Qué hacía yo allí y ella? ¿Qué habían sido de nuestras vidas en todo este tiempo? Nos sentamos de nuevo,
ella en su silla, yo en la silla vacía frente a ella. La mesa, de repente, parecía demasiado pequeña, el espacio entre nosotros demasiado íntimo para ser un encuentro casual. Estaba en una reunión de trabajo cerca de aquí. Mentí a medias. La verdad era que había estado vagando, con una inexplicable sensación de inquietud. Y este café era un lugar donde nunca había puesto un pie antes. ¿Y tú, Paula, vives cerca? Ella asintió lentamente. Su mirada se perdió un momento en la ventana, en el bullicio de la calle. Sí, vivo a unas cuadras. Vengo aquí a veces a leer, a pensar. Su voz era suave, y en sus palabras percibí una melancolía que me era familiar, un eco de la Paula que siempre había sido un alma profunda y reflexiva. Hubo un silencio pesado, cargado de todo lo que no se decía. Miles de preguntas gritaban en mi cabeza, una avalancha de curiosidad, de dolor, de anhelo. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿Es feliz? Me recuerda como yo la recuerdo a ella. El miedo a la respuesta era paralizante. El miedo a que su vida fuera perfecta sin mí, o peor aún, que no lo fuera y yo no pudiera hacer nada al respecto. Ha pasado mucho tiempo, dije finalmente, rompiendo el silencio, sintiendo la necesidad de anclarme en la realidad. Demasiado, susurró ella, su mirada volviendo a la mía, y en sus ojos vi un reflejo de mi propio anhelo. Tantas cosas han cambiado, y tantas, pensé, permanecen inalterables. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, la manera en que su cabello caía sobre su hombro, la curva de sus labios. Sentí la punzada del arrepentimiento, el peso de todas las decisiones, todos los caminos que nos habían llevado lejos el uno del otro. La conversación continuó a trompicones, como dos extraños intentando descifrar un mapa viejo y desdibujado. Hablamos de generalidades, de la ciudad, del clima, evitando cuidadosamente los elefantes en la habitación, el pasado y el presente de nuestras vidas sentimentales. Era una danza delicada, un baile de evasiones, cada uno midiendo las palabras, temiendo decir algo que pudiera romper la frágil burbuja que habíamos creado. Miguel, dijo ella de repente, su tono más serio, tengo que ser honesta. Mi vida es complicada ahora. Un frío glacial me recorrió el cuerpo. Era la confirmación de mis peores temores. Complicada. Esa palabra tan inocente era un dardo en mi corazón. Intenté que mi rostro no revelara la devastación que sentía. Comprendo, mentí. No comprendía nada. Solo sentía el sabor amargo de la desilusión. Yo estoy casada, reveló. Su voz apenas audible, sus ojos fijos en los míos, como si buscara mi reacción, mi condena. Tengo 2 hijos, ya son grandes. Mi esposo, él es un buen hombre. El mundo se detuvo. El ruido del café se hizo ensordecedor. La luz de la tarde se volvió cegadora. Casada, hijos, un buen hombre. Cada palabra era un martillo golpeando mi alma. Era como si una pared invisible se levantara entre nosotros. Una pared hecha de tiempo, de promesas cumplidas a otra persona, de vidas construidas sin mí. Mi respiración se cortó. El sueño, la esperanza que había florecido en mi pecho hacía apenas unos minutos, se marchitó de golpe. Fue todo lo que pude decir, una exhalación vacía. Sentí una opresión en el pecho, un dolor físico que me dejó sin aire. Era el dolor de lo que pudo ser y nunca fue, multiplicado por el dolor de lo que ahora nunca podría ser. Paula observó mi reacción, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Lo siento, Miguel. Sé que esto no es lo que esperabas. ¿Esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Que el tiempo se hubiera detenido? ¿Que ella me hubiera esperado? Como en una novela romántica, la realidad era un golpe brutal. Yo, por mi parte, llevaba años divorciado con mi única hija viviendo lejos. Mi vida era, en comparación, un lienzo en blanco, o al menos uno con muchas más posibilidades. No, está bien, dije, intentando recomponerme, intentando sonar casual, aunque mi voz me traicionaba con un temblor casi imperceptible. Es la vida, ¿no? La vida sigue, pero mi corazón gritaba, ¿por qué la mía siguió sin ti? ¿Por qué la tuya encontró la felicidad con otro? Nos quedamos en silencio de nuevo, esta vez un silencio incómodo, lleno de la verdad ineludible. La magia del reencuentro se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de la distancia que habíamos creado con nuestras vidas separadas. Sentí un impulso incontrolable de levantarme e irme, de huir de esta dolorosa confrontación con lo que habíamos perdido. Pero mis pies se negaban a moverse. Había algo en su mirada, en la forma en que su tristeza se reflejaba en la mía, que me mantenía anclado. ¿Y tú, Miguel?, preguntó ella, su voz suave,
casi un ruego. ¿Tu vida cómo ha sido? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo resumir décadas de soledad, de búsquedas, de intentos fallidos de llenar el vacío que ella había dejado? Yo me casé, tuve una hija, nos divorciamos hace años. Mi hija vive en el extranjero ahora. Mi voz sonó monótona, desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. Paula me miró con una compasión que me desarmó. Lo siento, dijo, y esta vez su disculpa sonó genuina, llena de empatía. Sé que no fue fácil para ti, Miguel. Nuestra separación fue muy difícil para ambos. Nuestra separación. La herida, que pensé cicatrizada, se abrió de nuevo, punzante, viva. Lo fue, admití, sin poder ocultar el dolor en mi voz. Siempre me pregunté qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ella suspiró. Un sonido ligero que se perdió en el ambiente del café. Yo también, Miguel, muchas veces. Pero las circunstancias eran las que eran. Las circunstancias, siempre las circunstancias. Nunca la falta de amor, sino la intromisión de la vida, de las responsabilidades, de las presiones externas que nos habían arrastrado lejos el uno del otro. La conversación se volvió más íntima, más profunda, a medida que nos atrevíamos a tocar los bordes de nuestro pasado. Hablamos de viejos amigos, de recuerdos compartidos, de los pequeños detalles que habían marcado nuestra historia. Cada anécdota era un hilo que nos volvía a tejer, a pesar de la pared que se había levantado entre nosotros. Salimos del café, la tarde ya avanzada, con una promesa tácita de mantenernos en contacto. No supe si esa promesa era real o solo una forma de suavizar la despedida, de no romper el vínculo tan abruptamente. Intercambiamos números de teléfono, un acto trivial que en nuestro caso se sentía trascendental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi mente no podía dejar de repasar cada palabra, cada mirada, cada gesto de Paula. La imagen de ella, sentada frente a mí, con la luz de la tarde iluminando su rostro, se había grabado a fuego en mi memoria, y la palabra complicada, junto con casada, resonaba en mis oídos como una sentencia. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me conociera, que conociera nuestra historia. Llamé a Ricardo, mi amigo de toda la vida, el único que había sido testigo de la intensidad de mi amor por Paula en aquellos años. Ricardo, dije en cuanto contestó, mi voz cargada de una urgencia que no pude disimular. No vas a creer lo que me pasó. Nos encontramos en nuestro bar habitual, un lugar sin pretensiones donde habíamos compartido innumerables cervezas y confidencias. Ricardo, con su barba entrecana y sus ojos sabios, me escuchó pacientemente mientras yo le relataba el encuentro, mi voz subiendo y bajando con la emoción. La vi, Ricardo, le dije, mi voz quebrándose un poco. A Paula. Estaba allí, en un café, después de casi 30 años. Ricardo, que me conocía como nadie, no mostró sorpresa, solo una mirada de comprensión. Sabía que este día llegaría, Miguel. Siempre lo supe. Nunca la olvidaste. No, nunca la olvidé. Su recuerdo había sido una sombra constante, una melodía lejana en el fondo de mi vida. Le conté sobre su vida, sobre su matrimonio y sus hijos, y cómo esa revelación había caído sobre mí como un jarro de agua fría. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo, tomando un sorbo de su cerveza. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo, no lo sé, respondí, mi voz llena de frustración. Mi corazón me dice que es ella, que siempre fue ella, pero mi mente ve una barrera infranqueable. Un matrimonio, una familia. No soy ese tipo de hombre, Ricardo, no quiero destruir la vida de nadie, pero el universo no olvida promesas antiguas. Esa frase, que había resonado en mi mente desde el reencuentro, ahora me atormentaba. ¿Era este reencuentro una promesa del universo o una cruel broma del destino? Sentía una mezcla de euforia por haberla vuelto a ver y una profunda desesperación por la imposibilidad de reavivar lo nuestro. El amor que sentía por ella, ese amor que había estado dormido, ahora despertaba con una fuerza renovada, un torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarme. Pero, ¿y qué hay de ti, Miguel?, preguntó Ricardo, su voz suave pero firme. ¿Y de lo que sientes? No puedes negar que algo se encendió de nuevo. Lo veo en tus ojos, lo veía en mis ojos, en mi voz, en cada fibra de mi ser. El reencuentro con Paula había abierto una caja de Pandora de sentimientos que creí enterrados para siempre. El conflicto era palpable, el deseo ardiente de mi corazón contra la sensatez y la moralidad de mi mente. Era egoísta desear lo imposible. Era justo para Paula, para su familia, que yo apareciera de nuevo en su vida y removiera sentimientos que quizás ella también había creído superados. Los días se convirtieron en semanas. Intercambiábamos mensajes esporádicos, al principio formales, luego un poco más personales. Hablábamos de libros,
de películas, de pequeñas cosas cotidianas. Pero debajo de cada palabra sentía la corriente subterránea de lo que no se decía, de lo que habíamos sido y de lo que podríamos haber sido. Una tarde, mientras leía un mensaje de Paula sobre un libro que habíamos amado en nuestra juventud, sentí una punzada de celos. Celos de su vida actual, de las experiencias que había compartido con otro hombre, de los momentos que había vivido con sus hijos, momentos en los que yo no había estado presente. Era un sentimiento feo, irracional, pero innegable. La idea de que otro hombre la conociera íntimamente, que compartiera su cama, sus sueños, sus preocupaciones, me revolvía el estómago. Miguel, decía uno de sus mensajes, recuerdo que siempre te encantó ese pasaje. Me pregunto si aún lo recuerdas. Lo recordaba. Recordaba cada palabra, cada tarde que pasábamos leyendo juntos, nuestras cabezas inclinadas, nuestras manos rozándose, y con ese recuerdo la melancolía se profundizaba. El tiempo se había convertido en un muro infranqueable y las decisiones tomadas en el pasado ahora eran cadenas que ataban nuestros presentes. El conflicto crecía en mi interior, una batalla constante entre el deber y el querer. Debía alejarme, protegerla de cualquier complicación, o debía luchar por esta segunda oportunidad que el destino, caprichoso y sabio, nos había entregado sin importar las consecuencias. La respuesta no era sencilla. Sabía que Paula era una mujer de principios que valoraba a su familia, y yo no quería ser el villano de su historia. Pero tampoco podía ignorar la voz de mi propio corazón, que gritaba su nombre con una fuerza que creí imposible. El universo no olvida promesas antiguas, y esa frase se había convertido en mi tormento y mi esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Intercambiábamos mensajes esporádicos, al principio formales, luego un poco más personales. Hablábamos de libros, de películas, de pequeñas cosas cotidianas, pero debajo de cada palabra sentía la corriente subterránea de lo que no se decía, de lo que habíamos sido y de lo que podríamos haber sido. Una tarde, mientras leía un mensaje de Paula sobre un libro que habíamos amado en nuestra juventud, sentí una punzada de celos. Celos de su vida actual, de las experiencias que había compartido con otro hombre, de los momentos que había vivido con sus hijos, momentos en los que yo no había estado presente. Era un sentimiento feo, irracional, pero innegable. La idea de que otro hombre la conociera íntimamente, que compartiera su cama, sus sueños, sus preocupaciones, me revolvía el estómago. Miguel, decía uno de sus mensajes, recuerdo que siempre te encantó ese pasaje. Me pregunto si aún lo recuerdas. Lo recordaba. Recordaba cada palabra, cada tarde que pasábamos leyendo juntos, nuestras cabezas inclinadas, nuestras manos rozándose, y con ese recuerdo la melancolía se profundizaba. El tiempo se había convertido en un muro infranqueable y las decisiones tomadas en el pasado ahora eran cadenas que ataban nuestros presentes. El conflicto crecía en mi interior, una batalla constante entre el deber y el querer. Debía alejarme, protegerla de cualquier complicación, o debía luchar por esta segunda oportunidad que el destino, caprichoso y sabio, nos había entregado sin importar las consecuencias. La respuesta no era sencilla. Sabía que Paula era una mujer de principios, que valoraba a su familia, y yo no quería ser el villano de su historia, pero tampoco podía ignorar la voz de mi propio corazón, que gritaba su nombre con una fuerza que creí imposible. El universo no olvida promesas antiguas, y esa frase se había convertido en mi tormento y mi esperanza. Cada amanecer era un recordatorio de esa promesa, cada anochecer una tortura silenciosa. Mis días se habían transformado en una espera constante, una vigilia perpetua por el sonido de una notificación, por la aparición de su nombre en la pantalla de mi teléfono. Mi trabajo, mis amigos, mis pasatiempos, todo parecía desvanecerse en un segundo plano, opacado por la omnipresencia de Paula en mis pensamientos. Era como si el mundo hubiera perdido sus colores y solo recuperara su brillo cuando un mensaje suyo llegaba. Sentía una urgencia, una necesidad imperiosa de saber de ella, de sentirla cerca, aunque fuera a través de la frialdad de la tecnología. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontré una pequeña caja de madera de cedro, tallada a mano, que ella me había regalado en mi cumpleaños número 20. Dentro guardaba una fotografía descolorida de nosotros dos, riendo despreocupadamente en un picnic de primavera, con el sol de la tarde dorando nuestros rostros. También había una pequeña flor seca, un pensamiento que ella había prensado entre las páginas de ese libro que ambos amábamos. El aroma tenue del cedro y la visión de esa flor me transportaron de inmediato a un tiempo en el que la vida parecía infinitamente más sencilla, antes de que el mundo
mundo real nos golpeara con sus exigencias y sus despedidas. Era un objeto insignificante para cualquiera, pero para mí era un ancla a nuestro pasado, un testamento silencioso de lo que habíamos compartido. ¿Recordaría ella esta caja? ¿Recordaría la flor? ¿O su memoria, como la mía, estaría llena de fantasmas de lo que pudo ser? Esa noche le envié un mensaje escueto. Encontré algo hoy. Me hizo sonreír y a la vez me llenó de una nostalgia abrumadora. No mencioné la caja ni la foto, quise dejarlo en el aire, una invitación implícita a la curiosidad, a la intimidad de los recuerdos compartidos. La respuesta no tardó en llegar. «Oh, sí, ahora me has dejado intrigada, Miguel. ¿Será algo que compartimos?» Su mensaje venía acompañado de un emoji de una carita pensativa, y yo pude casi verla, con su ceño fruncido, intentando adivinar. Su intriga era un bálsamo para mi alma. Significaba que aún había un hilo que nos unía, una melodía que solo nosotros podíamos escuchar. Decidí ser un poco más valiente. Un recuerdo de nuestra juventud, algo que habla de flores y de promesas susurradas bajo un cielo azul. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. ¿Había ido demasiado lejos? ¿La había asustado con la intensidad de mi memoria? Finalmente su respuesta, la caja de cedro y la flor. Es eso, ¿verdad? La certeza en sus palabras me golpeó con la fuerza de una ola. No había duda. Ella lo recordaba todo. No solo lo recordaba, sino que supo exactamente a qué me refería. Eso significaba que ella también lo había atesorado, al menos en su memoria. Sí, le escribí, con mis dedos temblorosos. Exactamente. Me pregunto si tú también guardaste algo de esa época. Era una pregunta arriesgada, casi una confesión, un ruego para saber si yo había dejado una huella tan profunda en ella como ella en mí. Su siguiente mensaje fue más largo, y sentí que cada palabra era sopesada, cargada de un significado que iba más allá de lo evidente. Miguel, sabes que hay recuerdos que uno guarda en el corazón, aunque los objetos físicos se pierdan o se desvanezcan. Esa época fue muy importante para mí. Tú fuiste muy importante. Mis ojos se empañaron. Ella lo había dicho. Ella había admitido mi importancia. Era lo más cerca que habíamos estado de una declaración abierta. El aire se volvió denso a mi alrededor. ¿Cómo podía respirar sabiendo que ella sentía algo similar? ¿Cómo podía vivir con la carga de esa verdad, sabiendo que ambos estábamos atrapados en vidas que no nos incluían mutuamente? La tensión entre nosotros se volvió palpable, incluso a través de la distancia digital. Nuestros mensajes se hicieron más frecuentes, más largos, más íntimos. Las conversaciones sobre libros y películas se transformaron en reflexiones profundas sobre la vida, sobre las decisiones que nos habían traído hasta aquí, sobre los «y sí» que nos atormentaban a ambos. Me sentía como un funambulista, caminando sobre una cuerda floja, con el abismo de la culpa y el deseo abriéndose a cada lado. Una noche, en medio de una conversación sobre los sueños no cumplidos, Paula me escribió: «A veces me pregunto si la vida es una serie de caminos predestinados, o si somos nosotros quienes, con cada elección, tejemos nuestro propio destino. Y si es así, ¿qué pasa con los hilos que se rompen, con los patrones que nunca se terminan?» Su pregunta era un eco de mis propios pensamientos, una ventana a su propia vulnerabilidad. Le respondí: «Quizás el universo, como dices, no olvida promesas antiguas. Quizás esos hilos rotos esperan ser anudados de nuevo, aunque el patrón sea diferente, más complejo, más vivido». Ella no respondió de inmediato. La pausa fue larga, llena de un silencio cargado de significado. Podía sentir su lucha, su propia batalla interna. Ella era una mujer íntegra, con una familia que amaba. ¿Qué significaban mis palabras para ella? ¿Eran una liberación o una amenaza? Finalmente su mensaje llegó, más corto y directo: «Miguel, creo que necesitamos hablar. De verdad. No por mensajes». Mi corazón dio un vuelco. Esto era el momento que temía y anhelaba a partes iguales, el punto sin retorno. Mi mente se llenó de un torbellino de emociones: miedo, excitación, culpa, esperanza. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría ella? ¿Sería el fin de esta conexión o el comienzo de algo que aún no podíamos nombrar? «Sí», le respondí. Mi voz temblaba aunque solo fuera un mensaje escrito. «Estoy de acuerdo. Cuando quieras, Paula». La idea de escuchar su voz, de no tener el velo de la escritura entre nosotros, me aterraba. ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿Podría ocultar la intensidad de mis sentimientos que amenazaban con desbordarse como un río crecido? Los días siguientes fueron una tortura. Cada minuto parecía estirarse en una eternidad. Me encontraba releyendo nuestros mensajes una y otra vez, buscando pistas, intentando descifrar el tono exacto de sus palabras. ¿Estaba ella tan nerviosa como yo? ¿Compartía mi pánico y mi anticipación? Finalmente una tarde recibí su llamada. Mi teléfono vibró en mi mano y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Respiré hondo, intentando calmar el latido furioso de mi corazón. «Hola, Paula», dije,
mi voz sonando extrañamente ronca. «Hola, Miguel», respondió ella, y su voz era la misma de siempre, suave y melódica, pero con un matiz de seriedad, de una emoción contenida que no había escuchado en años. «Gracias por llamar. Gracias a ti por la iniciativa», contesté, intentando sonar casual, aunque por dentro era un manojo de nervios. Hubo una pausa, una de esas pausas en las que el silencio habla más que 1000 palabras. Podía sentir su presencia al otro lado de la línea, casi como si estuviera en la misma habitación. Podía imaginar su expresión, la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa. «Miguel», empezó ella, su voz apenas un susurro. Esto es difícil, más de lo que esperaba». Ahí estaba, la fragilidad. Su voz revelaba el peso de la situación, el conflicto que también la carcomía. «Lo sé, Paula, para mí también lo es, pero creo que lo necesitamos. Necesitamos ser honestos». «Sí», dijo ella, y pude escuchar un suspiro. «Necesitamos ser honestos, Miguel. Cuando volví a verte, cuando empezamos a hablar, fue como si un pedazo de mi vida que creí perdido hubiera regresado. Un pedazo que no sabía que extrañaba tanto». Ella lo había dicho, lo había verbalizado, un pedazo de su vida. Ese pedazo era yo. La emoción me invadió, un torbellino de alegría y pánico. ¿Cómo era posible que una persona pudiera tener tanto poder sobre mi alma, incluso después de tantos años? Para mí también, Paula, admití, dejando caer las barreras. Es como si nunca nos hubiéramos ido, como si el tiempo no hubiera pasado, y al mismo tiempo como si hubiera pasado una eternidad. «Exacto», asintió ella, y pude sentir la resonancia en su voz. «Y eso es lo que me asusta, lo que me confunde. Tengo una vida, Miguel, una familia, y tú también. ¿Qué hacemos con esto? Con lo que sentimos». La pregunta que me había estado atormentando día y noche, la pregunta que no me atrevía a formular. «No lo sé, Paula», respondí con una sinceridad brutal. «No tengo las respuestas, solo sé que no puedo ignorar lo que siento. No puedo ignorarte, no puedo ignorar esa frase, el universo no olvida promesas antiguas, que resuena en mi cabeza desde que te reencontré». «Esa frase», murmuró ella, y pude sentir que se había detenido a pensar. «También la he pensado. Mucho. Demasiado». Hubo otra pausa, una pausa aún más larga. Estaba en el límite, en el precipicio. Me diría que me alejara, me pediría que olvidara todo. «Miguel», dijo finalmente, su voz más firme, pero aún con un dejo de tristeza. «Necesito tiempo para pensar, para entender todo esto. No es justo para nadie si actúo impulsivamente, pero tampoco no puedo pretender que nada está pasando, que no siento nada». Ella lo había admitido. Sentía algo. Eso era suficiente para mí por ahora. Era un hilo de esperanza en medio de la confusión. «Lo entiendo, Paula», le dije, mi voz aún ronca. «Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, siempre». ¿Cómo podría vivir sin ella ahora que la había encontrado de nuevo? ¿Cómo podría volver a la monotonía de mi vida anterior, sabiendo que ella existía, que sentía lo mismo, que nuestro universo, en efecto, no había olvidado nuestras promesas? El miedo a perderla de nuevo, a que esta conversación fuera el preámbulo de un adiós definitivo, me apretaba el pecho, pero al mismo tiempo la pequeña, frágil esperanza de que ella también estuviera luchando, de que no pudiera ignorar lo nuestro, me mantenía aferrado a la línea, a su voz. «Gracias, Miguel», dijo ella, y pude escuchar el alivio o quizás la tristeza en su voz. «Gracias por entender y por recordarme tantas cosas». La llamada terminó poco después, dejándome en un silencio ensordecedor. La caja de cedro seguía en mi mesa, un mudo testigo de un pasado que se negaba a permanecer en el olvido. La flor seca dentro, tan frágil y delicada, parecía susurrarme que algunas cosas, a pesar del tiempo y la distancia, conservan su esencia, su promesa. El conflicto no se había resuelto, sino que se había profundizado, anudándose con más fuerza en mi corazón y en el suyo. Ahora no era solo mi lucha, era nuestra lucha, una batalla silenciosa contra el destino y las vidas que habíamos construido. Y en el fondo una pregunta persistía. ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte como para desatar nudos tan antiguos y complejos? El silencio que siguió al final de la llamada fue un muro frío y pesado que se levantó entre Paula y yo, entre el pasado que habíamos revivido y el futuro incierto que nos esperaba. Era un silencio que gritaba, que resonaba con las palabras no dichas, con las emociones contenidas, con la promesa suspendida en el aire. La caja de cedro seguía en mi mesa, su madera pulida brillando bajo la tenue luz de la lámpara
que había dejado encendida toda la noche. Era un ancla, un recordatorio tangible de que lo que había pasado entre nosotros no era una fantasía, no era un sueño fugaz, era real. La flor seca dentro, tan frágil, tan ajada, parecía latir con una vida secreta, la promesa de algo que se negaba a morir a pesar de las décadas. Su delicadeza era engañosa, su resistencia asombrosa, como nuestro amor que había desafiado el tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había visto por última vez? Días, semanas, meses que se sentían como una eternidad, y ahora de repente la eternidad se había condensado en un instante, en una sola llamada, en la promesa de un tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Mi mente no podía pensar, solo podía sentir. Sentía el eco de su voz, la suavidad de sus palabras, la tristeza oculta en cada sílaba, el hilo de esperanza que me había lanzado. Sentía el miedo a que ese tiempo fuera el pretexto para un adiós definitivo. El miedo a que, después de todo, el destino nos hubiera jugado una broma cruel, reuniéndonos solo para separarnos de nuevo, dejándonos con el sabor amargo de lo que pudo haber sido. Era una tortura exquisita, el limbo emocional en el que me encontraba, un purgatorio de anhelos y dudas. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Cada minuto era un peso sobre mi pecho, una roca que se hundía más y más, amenazando con aplastarme. Caminé por mi apartamento una y otra vez, mis pasos resonando huecos en el silencio opresivo. Mis ojos se posaban en objetos familiares, pero no los veían realmente. Mi mirada estaba perdida en un punto lejano, en un futuro que se negaba a materializarse, que parecía querer esquivarme. Miraba por la ventana la ciudad dormida indiferente a mi tormento, a mi corazón desbocado que latía con una urgencia febril. ¿Estaría ella despierta también? ¿Estaría luchando con los mismos fantasmas, las mismas preguntas, la misma abrumadora mezcla de nostalgia y presente que me consumía? La imagen de su rostro, tal como la recordaba de nuestros años de juventud, se mezclaba con la de la mujer madura que había vuelto a encontrar. Ambas, inseparables, se fundían en un solo ser que ahora ocupaba cada rincón de mi mente, cada pensamiento, cada respiro. Era una invasión total y bien recibida, a pesar del dolor que conllevaba. Intenté leer, intenté ver la televisión, intenté cualquier cosa que pudiera distraerme, pero era inútil. Cada palabra en un libro, cada imagen en la pantalla, de alguna manera me llevaba de vuelta a ella, a la forma en que sus ojos brillaban cuando reía, a la suavidad de su cabello que imaginaba entre mis dedos, al modo en que su mano encajaba perfectamente en la mía, una sensación que aún recordaba vívidamente, casi palpablemente. ¿Cómo era posible que una persona pudiera dejar una huella tan profunda, tan imborrable, que ni décadas de distancia, ni la construcción de vidas separadas, ni la implacable marcha del tiempo pudieran borrarla? Era una pregunta sin respuesta, una verdad ineludible que se había grabado en mi alma. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, una promesa de un nuevo día que yo no sentía, que me parecía indiferente. No había dormido. Mis ojos estaban cansados, con ojeras profundas que atestiguaban mi insomnio, pero mi mente estaba más despierta que nunca, un torbellino de emociones sin freno. La taza de café que preparé no hizo nada para aliviar la tensión. El amargo sabor era un reflejo de mi estado de ánimo. Necesitaba saber, necesitaba verla. No podía esperar un segundo más. El universo, de eso estaba seguro, no me había traído hasta aquí. No había orquestado este reencuentro imposible para que yo me quedara de brazos cruzados, pasivo, esperando un veredicto que quizás nunca llegaría. El universo no olvida promesas antiguas. Esa frase resonaba en mi cabeza, una melodía insistente, un tamborileo constante que no me dejaba en paz. No era solo una frase, era un mantra, una verdad innegable que se había revelado a mí con la fuerza de un rayo, iluminando la oscuridad de mi incertidumbre. Si el universo no olvidaba, ¿cómo podría yo, Miguel, el protagonista de esta historia absurda y maravillosa, permitirme olvidar o renunciar a la posibilidad de la felicidad? No podía, no debía. Sería una traición a mi propio corazón, a mi propia alma, a la esencia misma de lo que sentía. Una decisión se formó en mi mente, clara y contundente, como una estrella fugaz atravesando la oscuridad de mi desesperación. No podía esperar, no podía dejar mi destino, nuestro destino, en manos del tiempo o de la indecisión. Tenía que ir a buscarla. Tenía que verla, mirarla a los ojos y decirle, con cada fibra de mi ser, sin palabras si era necesario, todo lo que sentía, todo lo que significaba para mí. Tenía que luchar por lo nuestro, por esa promesa antigua que había resurgido con tanta fuerza, con tanta vitalidad, con tanta verdad. Tomé las llaves del coche, mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra en mi pecho que resonaba en mis oídos.
en cada pulso. La incertidumbre era un nudo gélido en mi estómago, pero una determinación feroz la superaba, la quemaba, la disolvía. Era ahora o nunca. El miedo a un no rotundo era inmenso, una posibilidad que me aterraba hasta la médula, que me helaba la sangre, pero el miedo a no intentarlo, a vivir el resto de mi vida con el arrepentimiento de no haber luchado, de no haberlo dado todo, era infinitamente mayor. Era un riesgo enorme, sí, pero el amor, el verdadero amor, el que te sacude el alma, siempre lo es, y yo estaba dispuesto a tomarlo, sin importar el costo. Conduje sin rumbo fijo al principio, mi mente aún procesando la audacia de mi decisión, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Dónde la encontraría? ¿En su casa? ¿En su trabajo? No, eso era demasiado directo. Demasiado invasivo, quizás. Recordé la cafetería donde nos habíamos reencontrado por primera vez. Un lugar neutro, un punto de partida, un lugar donde el destino ya había jugado su carta. Quizás, solo quizás, ella también sentiría la misma urgencia, la misma necesidad imperiosa de resolver este nudo que nos asfixiaba a ambos, que no nos dejaba respirar, que nos robaba la paz. El camino hacia la cafetería se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada segundo una eternidad, cada coche delante de mí, un obstáculo que me impedía llegar a mi destino. Mis manos apretaban el volante, mis nudillos blancos por la tensión, por la ansiedad que me consumía. Repasaba en mi cabeza lo que le diría, cómo la miraría, cómo la convencería de que lo nuestro era real, que valía la pena arriesgarlo todo, pero las palabras se sentían insuficientes, vacías, inadecuadas. Lo que sentía era demasiado grande para ser contenido en meras sílabas, en simples frases. Era una emoción que desbordaba, que trascendía el lenguaje, que solo podía ser sentida. Estacioné el coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras apagaba el motor. Bajé, el aire fresco de la mañana golpeando mi rostro, un contraste con el calor febril de mi cuerpo. La cafetería estaba casi vacía a esa hora temprana, solo unas pocas mesas ocupadas, el murmullo de conversaciones bajas que apenas percibía. Entré, mis ojos escaneando cada mesa, cada rincón con una ansiedad palpable, una búsqueda desesperada. No estaba. Una punzada de decepción me atravesó, fría y aguda como una estaca en el corazón. ¿Había sido una locura? ¿Había malinterpretado todo? ¿Había confundido mi anhelo con una señal del universo? ¿Un autoengaño? Pedí un café, más por costumbre que por deseo. Mi voz apenas un susurro, casi inaudible. Me senté en una mesa junto a la ventana, mi mirada perdida en la calle, en el ir y venir de la gente, en la monotonía de la vida que me había prometido dejar atrás. La ciudad empezaba a despertar, la gente apresurándose a sus trabajos, sus rutinas. La mía había sido destrozada por una mujer, por un recuerdo, por una promesa, y no quería volver a la monotonía de antes. No podía. Era una muerte lenta, una resignación que no estaba dispuesto a aceptar, no ahora que había vuelto a sentirme vivo. Estaba a punto de levantarme, de rendirme, de aceptar que quizás mi impulso había sido prematuro, que mi esperanza era vana, que debía volver a mi vida anterior y tratar de olvidar cuando la vi. Ella estaba cruzando la calle, su cabello oscuro, un poco más largo de lo que recordaba, ondeaba suavemente con la brisa de la mañana. Llevaba un abrigo claro que la hacía parecer etérea, casi irreal, y un bolso colgado del hombro. Su paso era decidido, pero había algo en su postura, una ligereza, o quizás una prisa, una urgencia que me llamó la atención, que me hizo contener el aliento, que detuvo el mundo. Era ella, no había duda. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aliento, que me hizo olvidar cómo respirar, cómo existir. Se dirigía directamente hacia la cafetería. ¿Coincidencia? ¿O el universo, de nuevo, tejiendo sus hilos invisibles con una precisión matemática, orquestando este encuentro como si fuera el acto final de una obra maestra, el momento decisivo? Mi café se enfrió, olvidado. Su presencia ya no importaba. Mis ojos no se apartaban de ella mientras se acercaba más y más, cada paso una confirmación de que estaba allí. La puerta se abrió y entró, el suave tintineo de la campana rompiendo el hechizo, pero al mismo tiempo confirmándolo, sellándolo. Nuestros ojos se encontraron, el mundo se detuvo, el ruido de la ciudad, el murmullo de la cafetería, el tiempo mismo, todo se desvaneció en un instante. Solo existíamos nosotros dos, separados por unos pocos metros, por la historia, por el tiempo, por las vidas que habíamos construido, pero conectados por algo mucho más antiguo y poderoso, una fuerza invisible, innegable, que nos arrastraba el uno hacia el otro,
que nos unía más allá de toda lógica, sus ojos, esos ojos que había extrañado durante décadas, que había soñado con volver a ver, con los que había conversado en mis noches de soledad. Había sorpresa en ellos, un destello de asombro y luego algo más profundo, una emoción que no pude descifrar de inmediato, pero que sentí hasta lo más hondo de mi ser, un eco en mi propia alma. Era reconocimiento, era anhelo, era la misma desesperación que me había traído hasta aquí, la misma necesidad imperiosa. Miguel, susurró ella, su voz apenas audible, un hilo de sonido que apenas llegó a mis oídos, pero que me estremeció hasta los huesos. ¿Estaba soñando? ¿Era esto real? ¿Podía ser tan afortunado? Me puse de pie, mis movimientos torpes, casi automáticos, como si mi cuerpo se moviera por sí solo, obedeciendo un mandato ancestral. No podía hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta, ahogadas por la avalancha de sentimientos que me invadían, que me desbordaban, que me quitaban el aliento. Ella avanzó, lenta, dudosa, como si temiera que yo desapareciera en cualquier momento, que fuera solo una ilusión, un espejismo. Cada paso era una eternidad, cada centímetro una distancia que se acortaba, que nos acercaba al punto de no retorno. Finalmente, se detuvo frente a mi mesa, sus manos entrelazadas, su mirada clavada en la mía, una mezcla de miedo y esperanza. No pude esperar, dijo ella, su voz un poco más fuerte ahora, pero aún quebrada por la emoción, por la verdad que contenía. Necesitaba verte, necesitaba saber, necesitaba esto. No pude esperar. Esas 4 palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada, una liberación, una confirmación. Ella sentía lo mismo, la misma urgencia, la misma desesperación por resolver lo que nos unía, lo que nos separaba. El universo no había olvidado, y ella tampoco, ni por un instante. Yo tampoco, logré decir, mi voz ronca, casi un suspiro, como si cada palabra me costara un esfuerzo titánico, como si mi garganta estuviera cerrada por la emoción. Vine a buscarte, no podía quedarme esperando, no podía vivir un día más en la incertidumbre. Una sonrisa triste, apenas perceptible, apareció en sus labios. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de lágrimas contenidas, de una tristeza que me conmovió hasta lo más hondo, que me habló de años de melancolía. Miguel, comenzó de nuevo, y esta vez su voz temblaba con una fragilidad que me partió el alma, que me hizo querer abrazarla y protegerla de todo. Después de que hablamos anoche, no pude dormir, no pude pensar en otra cosa que en ti, en nosotros, en todo lo que dejamos atrás y en todo lo que podría ser si el destino no hubiera sido tan cruel con nosotros en aquel entonces, si hubiéramos tenido una oportunidad real. Ella se sentó frente a mí, sin que yo la invitara, como si ese fuera su lugar natural, el único lugar donde debía estar, donde pertenecía. Apoyó sus manos sobre la mesa y noté que temblaban ligeramente, delatando la tormenta que se libraba en su interior, la batalla entre la razón y el corazón. Tengo miedo, admitió, su voz ahora un murmullo apenas audible, pero cargado de una sinceridad brutal, de una verdad que no podía ocultar. Mucho miedo, miedo de lo que esto significa, miedo de lo que la gente dirá, de los juicios, de las miradas, miedo de las vidas que hemos construido, las responsabilidades que hemos asumido, miedo de todo lo que esto podría destruir, de las heridas que podría causar. Su vulnerabilidad me golpeó con una fuerza abrumadora. Miedo, ella también lo sentía. No era solo mi carga, era la nuestra, una carga compartida, un peso que ahora podíamos intentar levantar juntos, si ella me lo permitía. Yo también tengo miedo, Paula, le respondí, mi voz ahora más firme, infundiéndole toda la sinceridad y la fuerza que pude reunir, toda la convicción de mi corazón. Miedo de perderte de nuevo, miedo de no haberte encontrado antes, de haber perdido tanto tiempo, miedo de haber vivido tantos años sin saber que existías, que estabas ahí, tan cerca y tan lejos. Pero el miedo más grande de todos es el de vivir el resto de mi vida sabiendo que te encontré y no luché por ti, que te dejé ir una segunda vez por cobardía, o por conformismo, por no atreverme. Ella levantó la mirada, sus ojos fijos en los míos. Eran un espejo de mi propia alma, reflejando dolor, anhelo y una chispa innegable de esperanza que se negaba a extinguirse, que ardía con fuerza. ¿Luchar por qué, Miguel?, preguntó, su voz cargada de una profunda melancolía, de una duda existencial que la carcomía. ¿Por un fantasma del pasado? ¿Por una memoria que quizá idealizamos con el tiempo, que la nostalgia ha embellecido hasta hacerla irreal, inalcanzable? Era la pregunta clave, la que había estado acechando en el fondo de mi mente, la que necesitaba una respuesta definitiva, una verdad que nos liberara. Era el momento de la verdad, el clímax.
No podía titubear, no podía permitir que la duda se apoderara de nosotros. Me incliné hacia adelante, mis manos buscando las suyas sobre la mesa. Las tomé, mis dedos envolviendo los suyos con una ternura que venía de lo más profundo de mi ser. Su piel estaba fría, pero la calidez de su presencia me envolvía, me confortaba, me daba fuerzas. No, Paula, le dije, mi voz llena de convicción, de una certeza que me sorprendió incluso a mí mismo, no por un fantasma, por esto. Apreté suavemente sus manos, sintiendo la conexión eléctrica entre nosotros, el pulso de dos corazones que volvían a latir al unísono. Por lo que siento ahora, aquí, contigo, en este preciso momento, en este lugar donde nos reencontramos. Por lo que tú sientes, lo sé, lo veo en tus ojos, lo escucho en tu voz, por lo que nuestros ojos se dicen sin palabras, por esa conexión que el tiempo no pudo romper, que la distancia no pudo apagar, por la promesa que el universo no ha olvidado y que nos ha traído de vuelta el uno al otro contra todo pronóstico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, marcando un camino brillante sobre su piel pálida. No la limpió, permitiendo que fluyera libremente, un símbolo de su dolor y su verdad. Es tan complicado, Miguel, susurró, su voz rota, apenas un hilo. Tengo una vida, un marido, hijos, una familia que depende de mí, que confía en mí, que me ama a su manera. Un marido, hijos. La realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Lo sabía, claro que lo sabía, pero escucharla decirlo, ver el dolor en sus ojos al pronunciar esas palabras, le dio una dimensión completamente nueva, una barrera casi insuperable, un muro de responsabilidades y compromisos que se alzaba entre nosotros, imponente y real. Era la revelación, el obstáculo monumental que se interponía en nuestro camino, la gran verdad que debíamos enfrentar. Mi corazón se encogió, un dolor agudo me atravesó el pecho, el miedo volvió, esta vez más potente, más real, más tangible que nunca. Había sido un tonto al pensar que esto podría ser fácil, que el amor era suficiente para desatar nudos tan complejos, tan intrincados, tan profundamente arraigados en la vida de una persona. Pero luego recordé su admisión de la noche anterior. No puedo pretender que nada está pasando, que no siento nada. Y sus palabras de hace un momento. No pude esperar. Necesitaba verte. Necesitaba saber. Esas no eran las palabras de una mujer feliz, de una mujer que quería que esto terminara. Eran las palabras de alguien que estaba luchando, que pedía ayuda. Lo sé, Paula, le dije, mi voz grave, mi mirada fija en la suya, intentando transmitirle toda mi comprensión, todo mi apoyo. Sé que es complicado, sé que hay vidas de por medio, que hay decisiones difíciles que tomar, pero dime una cosa, con la mano en el corazón mirándome a los ojos, ¿eres feliz? ¿Verdaderamente feliz? Esa felicidad que te llena el alma y te hace sonreír sin razón, esa que te hace sentir completo, pleno, vivo. La pregunta colgó en el aire, pesada, cargada de todo el peso de nuestros años perdidos, de las decisiones tomadas, de los caminos separados. Era una pregunta que exigía una verdad brutal, una verdad que quizás ninguno de los dos estaba completamente listo para escuchar, pero que era necesaria. Ella apartó la mirada por un instante, su labio inferior temblando, una lucha interna librándose en su rostro, un conflicto doloroso. Luego, lentamente, sus ojos volvieron a los míos. Estaban llenos de una tristeza profunda, una melancolía que me desgarró el alma, que me habló sin palabras de una vida vivida a medias, de un vacío. He tenido una buena vida, Miguel, dijo, cada palabra un esfuerzo, cada sílaba cargada de resignación, de un lamento silencioso. Un buen hombre, buenos hijos. He cumplido con lo que se esperaba de mí, con lo que yo misma me prometí, con el camino que elegí, con las expectativas de la sociedad. Hizo una pausa y su voz se quebró de nuevo, un sollozo ahogado que me perforó el pecho. Pero la felicidad, la verdadera felicidad, esa que te llena el pecho y te hace sentir vivo, que te hace vibrar con cada amanecer, que te da paz, esa se fue contigo. Se fue el día que nuestros caminos se separaron. Y nunca regresó del todo. Se fue contigo. Las palabras me golpearon como olas gigantes, una tras otra, un tsunami de emoción que me abrumó. Un dolor agudo se mezcló con una profunda comprensión. No podía respirar. No podía hablar. Era la revelación más dolorosa y hermosa que jamás había escuchado. Ella no era feliz, no verdaderamente feliz, y la razón, en parte,
era yo, o la ausencia de mí en su vida. Era una confesión que lo cambiaba todo, que le daba una nueva dimensión a nuestro reencuentro, una urgencia ineludible. Mis pulgares acariciaron el dorso de sus manos, intentando transmitirle todo el consuelo, todo el amor que sentía, toda la fuerza que podía darle. Mis ojos se empañaron, las lágrimas amenazaban con desbordarse, con liberarse. Paula, susurré, apenas un sonido, mi voz áspera por la emoción, por la verdad que acababa de escuchar. No tienes que vivir así. No tienes que sacrificar tu verdadera felicidad por una promesa que no era para ti sino para la sociedad, para las expectativas, para un camino que quizás no era el tuyo del todo, que no te llenaba por completo. Ella negó con la cabeza, sus lágrimas ahora fluyendo libremente, silenciosas por sus mejillas, empapando su piel, lavando años de dolor. No es tan sencillo, Miguel, no lo entiendes. No puedo simplemente destruir todo lo que he construido. No puedo herir a las personas que amo, a mi familia. No puedo ser tan egoísta, tan irresponsable. Entendía, claro que entendía. Era un hombre, tenía mi propia vida, mis propios compromisos, aunque no tan profundos como los de ella, no tan arraigados, no tan complejos, pero el amor, este amor que había resurgido con tanta fuerza, con tanta verdad, con tanta urgencia, ¿no era acaso el motor más poderoso del universo? ¿No era la fuerza que podía mover montañas, que podía desatar los nudos más complejos, que podía sanar las heridas más profundas? Paula, le dije, mi voz ahora impregnada de una urgencia desesperada, de una súplica que venía de lo más hondo de mi ser. No te estoy pidiendo que destruyas nada, te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que haya otra forma, de que la felicidad, tu felicidad, no sea un lujo, sino un derecho inalienable, una necesidad vital, y que el universo no nos reunió por casualidad, no nos dio esta segunda oportunidad para que la ignoráramos, para que la desecháramos por miedo, por las expectativas de otros, por la inercia. Me incliné aún más, nuestros rostros a pocos centímetros de distancia, nuestras miradas entrelazadas, buscando una respuesta, una conexión. Pude sentir el calor de su aliento en mi piel, el aroma dulce y familiar de su perfume, tan conocido y a la vez tan nuevo, tan embriagador. Mírame, Paula, le rogué, mi voz apenas un susurro, una súplica que venía de lo más profundo de mi alma, de mi esencia. Dime que no sientes lo mismo. Dime que todo esto es un error, que es solo una ilusión, un recuerdo idealizado, una fantasía. Dime que no te importa lo que el destino ha vuelto a poner en nuestro camino, y yo me iré para siempre. Desapareceré de tu vida, te lo juro, pero solo si me lo dices de verdad, con la sinceridad de tu corazón mirándome a los ojos, sin dudar. Sus ojos estaban fijos en los míos, vidriosos por las lágrimas, pero con una intensidad que me quemaba, que me consumía. Su respiración era errática, superficial, agitada. Podía ver la lucha en su rostro, la tormenta de emociones que la asaltaba, la balanza inclinándose de un lado a otro en un vaivén agonizante, la lealtad contra el anhelo, la razón contra el corazón, la obligación contra el deseo más profundo del alma. Sus manos se aferraron a las mías, un agarre desesperado, un puño cerrado, como si se estuviera ahogando en un mar de dudas y yo fuera su única tabla de salvación, su único punto de anclaje en la tormenta. No puedo, Miguel, susurró, su voz ahogada por un sollozo que le desgarró el pecho, que le salió del alma. No puedo decirte eso, no puedo, simplemente no puedo, porque no es verdad. Y entonces, en un movimiento que pareció durar una eternidad, pero que fue tan rápido como un rayo, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron. Fue un beso, no un beso de juventud, impulsivo y lleno de inocencia, de primeros descubrimientos, de nerviosismo. No, fue un beso de años perdidos, de anhelos acumulados durante décadas, de promesas no cumplidas, de dolor y de esperanza, de segundas oportunidades, de resurrección. Un beso que lo decía todo sin palabras, que comunicaba una historia entera, un universo de emociones. Un beso que desató nudos invisibles, que rompió barreras emocionales, que quemó puentes hacia un pasado de resignación y de vidas separadas. Fue el beso de un destino largamente esperado, el sello de una promesa eterna. Sentí el sabor salado de sus lágrimas en mis labios, una mezcla agridulce de tristeza y liberación, de dolor y de alegría. Sentí la suavidad de su piel, la urgencia de su respuesta, el temblor de su cuerpo contra el mío. Mis brazos la rodearon instintivamente, atrayéndola hacia mí con toda la fuerza que pude reunir, como si mi vida dependiera de ello. Sus manos se enredaron en mi cabello, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello, como si yo fuera su refugio en medio de la tormenta, su ancla. El mundo exterior dejó de existir por completo. No había cafetería, ni gente,
ni pasado, ni futuro, solo nosotros. Dos almas que habían encontrado su camino de regreso la una a la otra, desafiando el tiempo y las circunstancias, demostrando que el amor es, en efecto, la fuerza más poderosa del universo. Cuando nos separamos, fue solo unos milímetros. Nuestros frentes aún apoyadas, nuestras respiraciones entrecortadas, irregulares. Nuestros ojos se abrieron lentamente, encontrándose de nuevo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una luz en ellos que no había visto antes. Una determinación, una chispa de vida renovada, una decisión tomada irrevocable. Miguel, dijo, su voz apenas un susurro pero firme, con una convicción que resonó en mi corazón, que me llenó de esperanza. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué va a pasar. Sé que va a ser difícil, pero no puedo negarlo más, no puedo negarte más. Esto es real y tengo que ver a dónde nos lleva. Tengo que intentarlo, por mí, por nosotros, por esa felicidad que se fue contigo y que quiero recuperar. Era la rendición, la revelación definitiva, la decisión. El nudo más grande se había desatado, no por completo, pero lo suficiente para que la luz del amor pudiera filtrarse, para que la esperanza pudiera florecer con una fuerza inusitada. Mis propias lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, finalmente se derramaron, cálidas y liberadoras. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de una gratitud abrumadora hacia el universo, hacia el destino, hacia ella. No te preocupes por el cómo, Paula, le dije, mi voz quebrándose, pero llena de una certeza inquebrantable. Solo preocúpate por el porqué, y el porqué es el amor que nunca se fue. El amor que el universo se encargó de recordarnos con tanta insistencia, con tanta belleza. Apreté su mano de nuevo, esta vez con una ternura que venía de lo más profundo de mi ser, un juramento silencioso, una promesa. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos, de decisiones difíciles, de posibles heridas. No sería fácil, lo sabíamos, ambos. Pero en ese momento, en esa cafetería, con el sol de la mañana filtrándose por la ventana y el aroma a café llenando el aire, habíamos tomado una decisión. Habíamos elegido el amor, habíamos elegido la esperanza, habíamos elegido el destino. La caja de cedro en mi mesa, la flor seca en su interior, ya no eran solo recuerdos de un pasado lejano, eran el testamento de una promesa cumplida. El universo, en efecto, no había olvidado, y ahora era nuestro turno de no olvidar, de no rendirnos, de tejer un nuevo futuro con los hilos de un pasado inolvidable y un presente que prometía la verdadera felicidad. El conflicto no había terminado, pero la batalla más grande, la de reconocer y aceptar el amor, la de elegirlo por encima del miedo, se había ganado, y juntos estábamos listos para enfrentar lo que viniera. El clímax había llegado. La revelación se había manifestado en sus lágrimas, en sus palabras, en ese beso que lo cambió todo, que redefinió nuestro universo. Y ahora solo quedaba el camino incierto, pero que recorreríamos juntos, de la mano, con el corazón lleno de una renovada esperanza y la certeza de que estábamos donde debíamos estar. El amor era, de hecho, lo suficientemente fuerte como para desatar nudos tan antiguos y complejos. Y lo seguiría siendo, porque el universo no olvida promesas antiguas y las cumplirá a su debido tiempo. El amor era, de hecho, lo suficientemente fuerte como para desatar nudos tan antiguos y complejos. Y lo seguiría siendo, porque el universo no olvida promesas antiguas y las cumplirá a su debido tiempo. Esa mañana, en aquella cafetería que se había convertido en el epicentro de nuestro reencuentro, las palabras que intercambiamos no eran solo un reconocimiento, eran un juramento forjado en el tiempo, pulido por la distancia y finalmente sellado por la innegable fuerza de lo que sentíamos. Paula me miraba con esos ojos, los mismos que recordaba de mi juventud, pero ahora con una profundidad que solo los años y las experiencias pueden otorgar. Había en ellos una mezcla de vulnerabilidad y una resolución férrea, un reflejo exacto de lo que yo mismo sentía. Sabíamos que no sería fácil, lo habíamos dicho en voz alta, casi como un mantra para prepararnos. Pero la facilidad no era lo que buscábamos. Buscábamos la verdad, la autenticidad, la única oportunidad de vivir lo que siempre estuvo destinado a ser. Nuestras manos seguían entrelazadas sobre la mesa, un pequeño oasis de conexión en medio del bullicio matutino. El aroma a café se mezclaba con el de su perfume, una fragancia sutil que ahora asociaba con la esperanza. ¿Y ahora qué, Miguel?, me preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de la pregunta que flotaba entre nosotros desde hacía días, desde hacía décadas. Aquella pregunta,
tan sencilla en su formulación, encerraba un universo de complejidades. Ambos habíamos construido vidas, habíamos tejido redes de relaciones, responsabilidades y compromisos que no podían desvanecerse con un simple chasquido de dedos. Éramos adultos, no jóvenes impulsivos. Nuestras decisiones ahora tenían repercusiones que iban mucho más allá de nuestros propios corazones. Ahora empezamos a construir, le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro, pero con una convicción que nacía de la certeza de que no había otro camino. Empezamos a desatar nudos, uno por uno, con paciencia, con honestidad, con la verdad de lo que sentimos como nuestra única guía. Y así fue como empezamos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, de conversaciones difíciles, de noches en vela repasando cada palabra, cada gesto. No había una fórmula mágica, no había un manual para reescribir una vida. Solo había la valentía de enfrentarnos a nuestras realidades y la inquebrantable fe en que este amor, tan antiguo y tan nuevo a la vez, merecía cada esfuerzo. Nuestros nudos no eran solo emocionales, eran estructurales. Había propiedades, finanzas, rutinas que se habían solidificado durante décadas. Cada conversación, cada decisión, era un paso deliberado y meditado. Recuerdo las largas noches de insomnio, con mi mente repasando las innumerables variables, el impacto en mis hijos, en sus hijos, en la red de amistades que compartíamos con nuestras antiguas vidas. No era solo un nosotros, era un nosotros en el contexto de todo lo demás. Pero cada vez que la duda amenazaba con abrumarme, la imagen de Paula, su mano en la mía, su mirada llena de una esperanza tierna pero inquebrantable, me anclaba de nuevo a la certeza. Ella era mi faro en la tormenta, que nosotros mismos habíamos desatado, pero que era necesaria para alcanzar la verdad. Paula, con su característica entereza y dulzura, fue la primera en dar los pasos más dolorosos. Yo la admiraba profundamente. Verla enfrentar sus miedos, sus culpas, sus compromisos con tanta dignidad, me reafirmaba en que ella era, sin duda, el amor de mi vida. Las conversaciones con nuestras respectivas parejas fueron, como era de esperar, desgarradoras. No había manera de suavizar el impacto de una verdad tan profunda y disruptiva. Hubo dolor, sí, mucho dolor, lágrimas, incomprensión, pero también, con el tiempo, hubo una aceptación gradual, un reconocimiento de que a veces el destino tiene sus propios planes y que la felicidad de uno no puede construirse sobre la falsedad. Cada paso que dábamos se sentía como caminar sobre cristales, pero cada cristal nos acercaba más a la orilla de nuestra verdad. No éramos egoístas, no lo éramos. Éramos personas que habían encontrado una segunda oportunidad, un eco de un amor que creímos perdido para siempre y que ahora se manifestaba con una fuerza avasalladora. Recuerdo una tarde, ya pasadas varias semanas de aquellas primeras y dolorosas conversaciones, estábamos sentados en un banco de un parque, observando a los niños jugar. El sol de la tarde nos envolvía en un abrazo cálido. Paula apoyó su cabeza en mi hombro. «Miguel», dijo, su voz suave, «a veces me pregunto si tenemos derecho a tanta felicidad después de todo el dolor que hemos causado». Su pregunta me golpeó, porque era una pregunta que yo también me había hecho innumerables veces, en la soledad de mi propia reflexión. La culpa, ese compañero silencioso, siempre estaba ahí, al acecho. Pero también estaba la otra cara de la moneda, la injusticia de negar un amor tan puro, tan evidente, solo por el miedo a las repercusiones. «Paula», le respondí, acariciando su cabello con ternura, «el amor no es un derecho que se gana o se pierde por méritos. El amor es una fuerza, y cuando es real, cuando es tan profundo como el nuestro, tiene el poder de sanar, no solo a nosotros, sino también, con el tiempo, a quienes hemos herido. No estamos buscando la felicidad a costa de nadie. Estamos buscando nuestra propia verdad, y en esa verdad hay una oportunidad para que todos encuentren su propio camino hacia la paz. Y esa fue la filosofía que nos guió. No fue un camino recto. Hubo retrocesos, momentos de duda, de cansancio, de querer abandonar. Pero cada vez que uno flaqueaba, el otro estaba ahí para recordar la promesa, para recordar la flor seca guardada en la caja de cedro, para recordar el beso que lo cambió todo. Éramos dos almas una vez separadas por la corriente de la vida, pero que el universo, en su infinita sabiduría, había decidido reunir. Reconstruir nuestras vidas fue un proceso lento y meticuloso. Tuvimos que aprender a ser pareja de nuevo, después de tantos años de individualidad, de hábitos arraigados. El reencuentro no fue una varita mágica que borró los años de separación. Fue un proceso de redescubrimiento. Aprendimos a reír de nuevo con la misma complicidad de antaño, pero también a compartir las cicatrices
que la vida nos había dejado. Había momentos de silencio incómodo, de reconocer que éramos dos personas diferentes de aquellos jóvenes amantes que se despidieron. Pero la belleza residía precisamente en eso, en la capacidad de amar no solo el recuerdo, sino la persona que éramos ahora, con todas nuestras imperfecciones y experiencias. Era un amor más maduro, más paciente, más consciente de su propia fragilidad y por ello infinitamente más precioso. Descubrimos que, aunque habíamos cambiado, la esencia de quienes éramos el uno para el otro seguía intacta. Sus manías que me divertían, mi forma de preocuparme que la exasperaba cariñosamente, nuestras risas compartidas por tonterías, la profunda comprensión que teníamos de nuestros silencios. Era como reencontrar un hogar, un lugar seguro donde el alma podía descansar. Pasaron meses, luego años. El tiempo, con su implacable paso, fue suavizando las aristas, curando las heridas. Nuestras familias, que al principio habían reaccionado con una mezcla de sorpresa, dolor y en algunos casos resentimiento, poco a poco comenzaron a comprender. Vieron la autenticidad de nuestro amor, la paz que habíamos encontrado, la felicidad que irradiábamos. Y finalmente aceptaron que este era nuestro camino, el camino que el destino había trazado para nosotros. Hoy, mientras te cuento nuestra historia, Paula está sentada a mi lado en el porche de nuestra pequeña casa, en el campo. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ella lee un libro y de vez en cuando levanta la vista y me sonríe, una sonrisa que aún me derrite el corazón. Mis canas son más abundantes, sus arrugas más marcadas, pero en sus ojos veo la misma chispa de la juventud, la misma promesa de un amor eterno. Cada mañana era una nueva oportunidad para tejer un hilo más en el tapiz de nuestra vida compartida. Desayunos en silencio, con el simple placer de su presencia. Tardes de jardinería, donde nuestras manos, ya no tan jóvenes, se unían para cuidar las plantas con el mismo esmero con el que cuidábamos nuestra relación. Noches de cine, acurrucados en el sofá como si el tiempo no hubiera pasado, pero con la sabiduría de saber que cada momento era un regalo. Incluso las pequeñas discusiones, las insignificantes diferencias de opinión, se convertían en oportunidades para aprender más el uno del otro, para practicar la paciencia y el compromiso, pilares esenciales de un amor que había sido puesto a prueba y había prevalecido. Mirarla es ver el milagro de una segunda oportunidad, la prueba viviente de que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, ni se rinde ante los obstáculos del tiempo o las circunstancias. Hemos construido una vida juntos, una vida llena de momentos sencillos pero profundos, mañanas de café en el jardín, paseos al atardecer, noches de conversación bajo las estrellas. Hemos aprendido a valorar cada instante, cada gesto, cada palabra, porque sabemos lo frágil que puede ser la vida y lo precioso que es el amor. Nuestra historia, la de Miguel y Paula, es la prueba de que el universo no olvida promesas antiguas. Es la demostración de que, a veces, el amor necesita tiempo, necesita madurar, necesita que las circunstancias se alineen de una manera que solo la providencia puede orquestar. No es un amor de cuento de hadas, sin problemas, sino un amor forjado en la realidad, en el dolor y en la alegría, en la decisión consciente de elegirse el uno al otro, una y otra vez. Hemos aprendido que el amor no es solo la pasión ardiente de la juventud, sino también la tranquila y profunda corriente que fluye bajo la superficie de una vida compartida. Es la comodidad de un silencio compartido, la certeza de una mano que siempre estará ahí, la comprensión sin palabras. Es el arte de crecer juntos, de perdonar, de adaptarse, de celebrar las pequeñas victorias y de apoyarse en las grandes derrotas. El amor, me doy cuenta ahora, no es un destino al que se llega, sino un viaje que se emprende. Y en ese viaje, la valentía de escuchar la voz del corazón, incluso cuando el mundo nos dice lo contrario, es la brújula más certera. Nuestra historia enseña que no importa cuánto tiempo pase, cuán intrincados sean los caminos que se tomen, si un amor es verdadero, si está destinado, encontrará la manera de volver a casa. Enseña que la edad no disminuye la capacidad de amar, sino que la enriquece con la sabiduría, la paciencia y la gratitud. La historia de Miguel y Paula no es única en sus detalles, pero sí en su esencia. Es un recordatorio palpable de que el amor no se limita a una edad o a una circunstancia. A menudo creemos que la pasión es solo para los jóvenes y que el amor maduro es una versión atenuada, más práctica, pero nuestra experiencia demostró lo contrario. El amor que florece en la madurez tiene una profundidad, una resonancia
que solo los años pueden otorgar. Es un amor que ha visto la vida, que ha enfrentado la adversidad, que ha conocido la pérdida y la alegría. Es un amor que no se asusta de las sombras, porque sabe que la luz siempre regresa. Nos enseña que nunca es tarde para escuchar el llamado del corazón, para desenterrar viejos sueños y para atreverse a vivir la verdad de nuestros sentimientos. No siempre será fácil, de hecho, casi nunca lo es, pero la recompensa, la paz de estar donde se supone que debes estar, con quien se supone que debes estar, es incalculable. Es la gratitud abrumadora hacia el universo, hacia el destino, hacia ella, que me invade cada día. Enseña que la vida siempre nos da una segunda oportunidad para el amor, pero solo si estamos dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Enseña que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, consciente y llena de propósito, una elección de perdón, de comprensión, de apoyo incondicional, una elección de ver más allá de las imperfecciones y abrazar la esencia del otro. Y ahora, aquí estamos, yo y mi Paula, dos almas que se encontraron, se perdieron y se reencontraron, gracias a la persistencia de un universo que no olvida. La caja de cedro sigue en mi mesa de noche, y la flor seca, aunque ahora aún más frágil, es un recordatorio constante de la promesa cumplida. Cada pétalo, cada fibra de esa flor encierra la historia de un amor que desafió el tiempo y el destino, un amor que demostró que las promesas más antiguas son las que con más fuerza resuenan en el corazón del cosmos. El amor verdadero no se desvanece con el tiempo, solo se transforma, esperando el momento perfecto para florecer de nuevo en el jardín del destino. Si la historia de amor de Miguel y Paula te emocionó, si te hizo creer en las segundas oportunidades, en el poder inquebrantable de Minos, el destino y en el amor que desafía el tiempo, te invito a compartir este video con quienes más quieres. Deja un comentario contándonos qué significa el amor para ti y si crees en las almas gemelas. Dale un me gusta para que esta historia de esperanza y reencuentro llegue a más corazones. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que te harán vibrar el alma, porque, al final, todos somos parte de ese gran tapiz tejido por el amor, esperando nuestra propia promesa cumplida.